Buenas noches y bienvenidos una vez más a este directo en NUR para Todos. En esta oportunidad con un equipo bastante completo, como estarán viendo en pantalla. Es un placer directamente, lo veo ya ahí con una gran sonrisa. Al invitado que muchas veces uno es el que quiere tener ahí cuando va a jugar al fútbol, ¿no? Viene Paco, el equipo está con Paco o sin Paco, ¿no? Se pregunta la gente cuando está ahí armándose, mientras que va llegando. Y esta noche es con Paco. Pues buenas noches a todos. Pues nada, a mí me habéis liado para esto porque yo estoy muy crecido, porque estoy de vacaciones. Me encanta el vídeo este que habéis enviado de cosmólogo hablando de las maravillas de la física y a eso hemos venido, a explicar un poco las maravillas de detrás de la física de la trastienda, ¿no? Y por eso el título. Ese título está cogido en la primera parte del libro de Newton, donde explica la mecánica y en el fondo Newton entendía de qué estaba hablando, es decir, él estaba intentando hacer una filosofía de la naturaleza, es decir, hacerse preguntas sobre la naturaleza y dar explicaciones. Pero a lo que hemos llegado con la cosmología es, me creo una teoría maravillosa y si la naturaleza no encaja con ella, peor para la naturaleza. Ese es el punto, ¿no? Ahí creo que lo resumiste bastante, creo que con esto ya cerramos el directo y bueno, listo, que cada uno saque sus propias conclusiones de todas estas situaciones que estamos viviendo hoy en el mundo. Sí, tal cual, Paco, yo salí un poquito acelerado porque este directo tendría que haber salido a una media hora antes. Y bueno, nos quedamos charlando. Suele pasar cada vez que está Paco, cada vez que está Dani Márquez, y encima a eso sumado los hermanos Barea, muchas veces se termina armando un subdirecto del directo antes de salir al aire y hasta deberíamos haberlo transmitido así en modo offline, sin perder más tiempo justamente, si es que algo como el tiempo exista. Le doy paso ya a los hermanos Barea y luego al señor Márquez. Dale. Pues nada, un saludo a todos. Bueno, como bien decía un poquito Paco, es ese progresismo, ¿no? Que si no coinciden las cosas con la naturaleza, pues total, como las podemos cambiar, pues nada, nos inventamos matemáticamente lo que nos venga bien. Y a partir de ahí, demuéstrame tú que no existen los unicornios con alas. Pues un poquito hacen así, ¿no? En todos los campos. Hablas de Newton, ya me gustaría que también nos dijeran de Newton, hablando de la cronología, que también está todo bien relacionado, obviamente, porque la cronología también en un inicio se sacó o se intentó datar a través de los eclipses en el cielo, que Fomenko lo ha tirado todo por abajo. Al menos es interesante escucharlo y revisionarlo, pero ya me gustaría a mí que Newton, o de Newton mejor dicho, también dijeran que él, por ejemplo, ponía en ciertos acontecimientos 1000 años menos de los que hoy en día tenemos como ciencia cierta, ¿no? Así que hay que revisionar muchos campos y obviamente hoy vamos a intentar darle un toque realista a la filosofía que nos implantan desde las instituciones académicas, que justamente parece ser que los hijos del pacto siempre están ahí económicamente mejor posicionados, institucionalmente mejor posicionados y a partir de ahí nos dan lecciones de vida. Y de hecho, antes que pase David, también podríamos analizar un poquito la propia, en lugar de ser newtonistas, podríamos ir directamente al proyecto Newton de la Universidad de Oxford y ir directamente a los manuscritos, a los papers del propio Isaac Newton, y tiene unas declaraciones bastante controversiales sobre la propia ley de atracción de masas del propio Newton, ¿no? Sobre todo cuando uno la tiene que contrastar con ese supuesto vacío que existe en el espacio y el hecho de que la masa, simplemente por contener masa, atraiga a otra masa sin ningún agente intermediario. Pero bueno, no sé si es parte del directo de hoy, seguramente por decantación, por su propio peso, dirían algunas frases, seguramente tenga que ver este tema, pero lo dejamos como para cuando lo desarrollemos. Señor Barea, David, si quiere presentarse, maestro. Bueno, un placer estar hoy aquí rápidamente. Prácticamente acaba el año gregoriano en el que nos han metido. Acabamos aquí juntitos y muy bien avenidos. Así que un placer, un saludazo a todo el chat. Y hoy para hablar un poquito también de filosofía, que filo significa lo que gusta y sofía ya sabemos todo que es sabiduría o ciencia, ¿no? Así que lo que les gusta la ciencia. Y a mucha diferencia creo que muchos de los que se llaman científicos, que sin saberlo o sabiéndolo, dejan precisamente de hacer ciencia para empezar a hacer filosofía. Señor Márquez.
La verdad, para mí, por ser último directo para mí del año y estar en NUR con Paco, con los Barea, falta Rafa, que seguramente se sume al menos para saludar a lo último. Un placer, gracias por la invitación y hay que desnudar a los muchachos que dicen que se abstraen del fenómeno. No, no, me dijeron los dos científicos, los dos físicos. No, nosotros te explicamos el cómo, pero nuestras... ¿Y ustedes qué son? ¿Que están muertos? Esa es la pregunta que yo por dentro me hice, pero yo les pregunté porque los miré y dije, como dijo una vez un arquero de fútbol de River, dijo, pobrecitos. Bueno, qué fuertes declaraciones, ¿eh? Como se estarán dando cuenta, está el señor Soberbia Márquez con nosotros. Si no, a mí no sé si me gusta o no el azúcar. No, yo te explico. Ah, maestro, por favor. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Yo simplemente quería recordarle a la gente por qué usted es un gran soberbio y bien dicho, ¿no? Y con la soberbia bien puesta, ¿eh? Con la soberbia bien puesta. Bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar de a poco, pero ¿por qué estamos en este directo que bueno, que parece, ¿no? Estarán diciendo muchos, no fue anunciado y muchos estarán preguntando de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar, básicamente, y por qué surgió. Yo voy a hacer, en este caso voy a tratar de hacer más de operador de lo que es el directo en sí, en cuestiones técnicas, porque, bueno, yo me siento muy bajo en los escalones frente a tamañas figuras como la del señor Paco Vinagre, el señor Daniel Márquez, los hermanos Barea también le podría decir en este asunto, pero no me voy a perder la oportunidad de poder acotar. Voy a contar un poco la historia de dónde viene todo esto. Hace 2 días atrás, más o menos, un día atrás, el señor Daniel Márquez postea en el grupo que tenemos con los hermanos Barea, el doctor Mate, Rafa Currao y Paco Vinagre, postea este video. Un video subido el 10 de diciembre del 2020, como verán está dentro del mes décimo, aunque tiene el número 12, ¿no? Del mes diciembre, y es del señor José Edelstein, alguien que nosotros aquí hemos citado varias veces en el canal de NUR para Todos, e incluso hemos tomado parte de su discurso cuando estuvo con Fantino en varias oportunidades, ¿sí? Si yo pongo José Edelstein y Fantino, Fantino es un gran fanático de José Edelstein, lo ha tenido en radio, lo ha tenido en televisión y varias veces en radio. Y acá, en la de la televisión, en la que estuvo en América 2, se dio algo muy particular, en el que el señor Edelstein decía que la galaxia conocida nuestra tenía entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas, ¿no? Prácticamente el 50% más. O sea, no estaba precisando mucho, pero lo decía como que sí, que realmente había entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas. Y ahí se decantaba esta idea de que la gente lo quiera aceptar o no, hay una filosofía detrás del modelo heliocéntrico, más allá de la argumentación que podría ser matemática, pero que la parte filosófica del modelo heliocéntrico es la misma que citaba el propio Edwin Hubble, que es una cuestión de conveniencia filosófica de no querer estar en el centro de lo que nosotros observamos por la responsabilidad que eso generaría en nuestra propia conciencia como raza. Entonces se elige, por una cuestión filosófica, salirse del centro y creer que el centro, bueno, obviamente en el modelo de la teoría del Big Bang ni siquiera hay centro, ¿no? Hay como centros locales, centricidades locales, pero en el video de América 2 con Fantino, se deja en claro el impacto que tiene en la conciencia de alguien cuando te dicen que vos sos uno más entre millones y millones de otros. Entonces el propio Fantino decía, me siento la nada misma, ¿no? Lo expresaba desde lo corporal, una persona adulta que de golpe frente al principio de autoridad de un físico teórico del calibre, entre comillas, de José Edelstein, cuando te confirmaban, como si el Papa te confirmara tal o cual teoría religiosa, que vos eras uno más entre miles de todos esos, y es más, el propio Edelstein dice ahí, después lo voy a agregar seguramente en postproducción, le dice a Fantino, sí, esa es la poca importancia que tenemos para el universo. Y entonces todo eso va calando hondo, y por eso no se puede separar la filosofía de la ciencia. No debería, de hecho, separarse, jamás. Bueno, es un placer para mí recibir a quien está aquí con nosotros. Tenía muchas ganas de entrevistar a un físico. Y José Edelstein es físico, vive en Santiago de Compostela, en España,
pero es argentino. Y vamos a estar hablando no solamente de Einstein, sino que vamos a estar hablando de física, todo lo que se pueda divulgar y bajar a tierra, algo para todos nosotros tan complicado como la física. ¿Cómo andas, José? Bien, muy bien. Gracias por estar. Gracias a vos. ¿Qué es el universo? Perdón, no ¿qué es el universo? Perdón, ¿qué es la Vía Láctea? Me hablabas de la Vía Láctea. Es la galaxia en la que vivimos nuestro barrio cósmico. ¿Es nuestro barrio? Sí. Ni siquiera es nuestra ciudad. Bueno, ponerle nuestra ciudad por el barrio podría ser el sistema solar, quizás para lo más cercano tenemos nuestra estrella, que es el Sol, y una serie de planetas y asteroides y cometas que estamos todos alrededor del Sol. ¿Y hay muchos sistemas solares en la Vía Láctea? Y aproximadamente entre 100 y 200 mil millones. Sí. Dale. Sí, no, ¿De sistemas solares? Bueno, o sea, de estrellas. Algunas tendrán planetas, otras no. Es muy difícil ver los planetas. ¿Me repetís la cifra aproximada? Sí, entre 100 y 200 mil millones, probablemente 200 mil millones. Solo en nuestra galaxia, y hay unas 100 mil millones de galaxias como la nuestra. Sí, es desasosegante la poca importancia que tenemos para el universo, ¿no? Viniendo hace 5 siglos te juro me da ganas de llorar. Te juro me da ganas de llorar. Podés llorar, sí. Hay entre 100 y 200 mil millones de estrellas en la Vía Láctea. En la Vía Láctea. Y hay, como la Vía Láctea, aproximadamente, se calcula. Sí, unos 100 mil millones de galaxias como la Vía Láctea. Pero, qué sé yo, ¿no? De verdad, se me llenan los órganos porque me siento un... No, ya sé que soy un pelotudo marca cuerda cósmica. No, es algo, pero claro. Es algo que aunque yo lo sé, entre comillas, obviamente cuando uno se pone a pensarlo te conmueve y te deja, claro. Te hace sentir muy, muy pequeñito. Qué bárbaro, ¿eh? Ajá. La inconmensurable inmensidad del espacio sideral y sus cuerpos celestes, doctor. Ajá. Doctor, somos como un alfeñique universal, una especie de nadés nadando en la nada. Doctor, no siga, me aterra comprobar lo pequeño que somos. Bueno, hombre, no sé qué decirle. No, lo que pasa es que yo comprendo a mi compañero, ¿no? Porque de pronto tomar conciencia que uno es un sujeto despreciable, insignificante, casi como una larva que circula por el universo, ¿no? Una cuestión de escaso valor, una... Pero un poquito, ¿de qué está hablando usted ahora? De la Tierra, obviamente. ¿De qué creía que estaba hablando? Bueno, me imaginaba. Calma, muchachos, miren qué hermoso cielo tenemos para mirar esta noche. Sí, es verdad. Ay, qué bárbaro. Un minúsculo puntito en la inmensidad interestelar. No somos nada. No. Luego de eso, en algunas entrevistas en radio, comienza a surgir, porque se lo pregunta a Fantino, la cuestión a tal eminencia como José Edelstein, le pregunta acerca de este fenómeno denominado terraplanismo, pero como un cuestionamiento cosmológico. Y bueno, hace sus descargos muy básicos, o sea, en lugar de abordarlo desde el punto de vista científico, termina abordándolo desde el punto de vista conspiranoico, mal llamado conspiranoico, ¿no? Porque él no puede creer que, entre comillas, que la Tierra sea plana porque no se van a poner de acuerdo todas las agencias espaciales en mentirnos con las imágenes, ¿no? O sea, cuestiones que no hacen al carácter de la discusión. Pero había pasado, esto había sido el año pasado, 2019 y 2018, y como que había quedado ahí, ¿no? Pero ahora, 10 de diciembre del 2020, uno empieza como a recoger alguno de los frutos que sembró. Tal vez cuando nosotros pensamos que el tweet que el señor Márquez le había hecho en la propia cuenta de Twitter a Edelstein, o los videos que nosotros hacemos, tal vez solamente creemos que lo vemos un grupo reducido de personas, a veces termina llegando a esa otra gente. Y en esta entrevista particularmente que le hacen, aboga por el chico de la ciudad de La Plata, que habla del terraplanismo, por lo tanto, evidentemente le ha llegado esos comentarios. Habla del... Rafa Currao, claro, sí, no, obviamente, el chico de La Plata. Yo soy un viejo yo ya tengo casi 40 años, Dani. Aboga también por esta cuestión de que va a querer refutar alguna que otra cosita. Bueno, quiero que lo escuchemos porque esto va a ser como el terreno inicial desde el cual vamos a hablar y después es a la deriva. No sé si alguien quiere hacer una acotación previa a los 3 minutos, 4 minutos que voy a pasar de corrido. El señor Paco Vinagre acaba de levantar el dedo junto con la mano y el hombro.
Pues quería añadir un elemento más a lo que has comentado del cambio filosófico, ciencia. No solo es eso, cuando tú te haces de menos como ser humano con respecto al universo, estás aniquilando también la parte espiritual, esa parte que te conecta con algo divino y que te hace que tú seas un poder tremendo dentro del universo. Para mí esa es la clave, más que la filosofía. Lo que se está intentando en los últimos tiempos es eliminar ese enlace entre el ser humano y la divinidad. Cada uno que lo entienda como quiera, pero si hay ese enlace, hay posibilidad de cambiar las cosas, de tomar las riendas de tu vida. ¿Bien? Y esto no es un juego trivial, no es un juego entre los filósofos que dicen una cosa, que están metidos ahí en su torre de marfil, y los científicos. No, es que se juega en el terreno del ser humano. Totalmente. ¿A dónde puede llegar el ser humano? Me parece interesantísimo lo que ha dicho Paco, porque necesitamos esa conexión con esa divinidad también precisamente para desarrollarnos nosotros como seres humanos, ¿no? Conseguir esa parte para que nos ayude a desarrollarnos, sea la cual sea lo que tenemos que hacer aquí o que tenemos que entender. Y precisamente eso está muy relacionado, creo, con lo que pretenden hacer a día de hoy. Está muy relacionado esa separación, creo, a través de lo que es la transgénesis. Mira, un comentario rápido, acorde con lo que decía Paco, en el postulado este de que se llama el basilisco, pero luego lo tocaremos un poquito, sí, claro. Pero acaba un poquito el tratado, Carlos Blanco, diciendo que Laplace, cuando le entregó sus tomos a Napoleón, jubiló al creador en su papel de mantenedor de la armonía del universo, agradeciéndole los servicios prestados. Un poquito la idea inicial ya con Galileo se vino a preestablecer, ¿no? Porque ya no necesitabas de una energía superior para darle pues movimiento y sentido a todo el cosmos, y esas bases fueron recogidas posteriormente y bueno, para jubilar ya de una manera definitiva, ¿no?, de esa importancia de la creación, con lo que tú decías, Paco, nosotros mismos uniéndonos a ello. Mirá, obviamente acá ya comienza un poquito, voy a girar el timón una cierta cantidad de grados en un agua totalmente a nivel, porque el tema que acaba de nombrar Paco me obliga a traer esto a la mesa desde el principio, ¿sí? Como si fuese un comodín para tenerlo siempre presente. Que me hubiese gustado que esté Rafa Currado del principio, porque había sido un tema que nos gustaría charlar también con él, como sociólogo, lógicamente, ¿no? Pero para mí, todo esto que estamos hablando se resume un poco en esto que comenta Sebastián Friso, quien es el subsecretario de Cultura de la Gran Logia Masónica Argentina. Porque acá vamos a poder apreciar, y aparte también me gusta hablar esto con los hermanos Barea, con Dani y con Paco Vinagre, porque estamos hablando de esta cuestión de la conexión con lo divino. Yo no abogo por ninguna religión ni ninguna institución religiosa. Justamente todo lo contrario, ¿no es cierto? En mi caso particularmente. Pero lo que dice acá Sebastián Friso es muy interesante. Porque lo que yo entiendo desde lo que he podido indagar, es que lógicamente hoy por hoy en el mundo, sobre todo occidental, hay una gran institución que tiene un control sobre demasiadas áreas, política, económica, militar, de inteligencia y de ciencia, que es el Vaticano, quien logró tener aquella primera universidad pontífice vaticana que sigue hoy en día como una de las más importantes de Europa, y que ha planteado todas las teorías que nosotros hoy abordamos, han comenzado a través de la orden jesuita, desde el calendario hasta la teoría de la evolución con Jardier, hasta la teoría del Big Bang y obviamente hasta la teoría heliocéntrica con sus sacerdotes científicos del estilo Copérnico, Kepler, Galileo, etc. Lo que va a decir esta persona acá creo que nos trae el contexto filosófico. Yo entiendo lo que va a decir desde la postura de la opresión que puede generar la iglesia como institución, con lo que yo considero que es una teoría de control social, como puede ser la historia que narra el Vaticano a través de El Salvador, ¿no? Del Hijo del Salvador. Pero al mismo tiempo me parece muy inteligente de esa misma institución, sabiendo que hay mucha gente que no es creyente, crear otra teoría que de alguna manera también termine mancomunando o religionando desde la palabra de reunir con el mismo culto que ellos profesan. Y va a decir así. En la obra de Bertolt Brecht sobre Galileo Galilei hay una escena, y es la escena de
Un sacerdote que era asistente de Galileo, cuando la Inquisición lo condena a retractarse. Esa es una primer falacia, porque Galileo jamás ha sido condenado por la Inquisición a retractarse de las observaciones científicas, lo dice el propio jesuita Guy Consolmagno, y hay más de 200 libros al respecto, y aparte están los escritos del propio Papa, que era un asilado del Papa Galileo, por eso fue director de la primera universidad vaticana, la Pontífice Vaticana, creada en 1603. El sacerdote le dice, bueno, yo en el fondo entiendo la Inquisición. ¿Por qué? Mis padres laburan de sol a sol. Trabajan de sol a sol. Viven en el campo, cultivan, son muy pobres, apenas comen, pasan frío, pasan hambre, tienen que pagar impuestos, soportan la presión del rey, soportan la presión del papa. Sostenidos por una idea. Sostenidos por la idea de que habitan el centro del universo y de que son observados nada menos que por Dios y que serán premiados por tanto sufrimiento. Y este sacerdote, que era amigo de Galileo en la obra, le dice, si vos les decís que en realidad están en una mota de polvo girando por allí y que nadie los está observando, se viene la revolución. Es decir, esta gente, ¿por qué seguiría haciendo esto? Y este es un argumento peligrosísimo. Hay una disputa entre la ciencia y el poder. Hoy, más que nunca, porque algo que caracteriza la posmodernidad, la caída de los metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos? Para los griegos, Zeus, el Olimpo, etc. Para los cristianos, bueno, se entiende, ¿no? El Dios Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo, etc. Para los comunistas, el gran jefe Stalin. Para los cubanos, Fidel Castro. Y esa es mi pregunta. ¿Acaso no estamos cuestionando tal vez uno de los metarrelatos más fundamentales y más grandes que ha creado la misma institución que creó también otros metarrelatos? ¿Pero por qué traje esto? Simplemente por eso. Porque aunque uno no lo quiera, la cuestión de la posición que nosotros ubicamos en el universo, independientemente si uno quiere creerse que hay alguien observándolo, yo no creo que nadie me está observando más que yo mismo, pero sí entiendo que mis acciones pueden tener una consecuencia en el entorno, y esa es de alguna manera mi vara para medir las cosas inicialmente, después en el plano espiritual será otro, pero la potencia del argumento. ¿Qué pasa si vos al colectivo social le decís, estás en una creación y sos el centro, a sos una mota más de polvo? Y ese es el metarrelato filosófico que hoy queremos abordar, esa cuestión de poder entre la ciencia y la naturaleza, o la realidad, o la palabra que ustedes quieran reemplazar. ¿Se entendió? No sé si alguno quiere hacer algún comentario, corregir o añadir simplemente. Yo quiero añadir algo respecto a lo que leyó Jordi, que está relacionado con esto. Y que está relacionado con el PDF ese, o ese análisis del libro del Basilisco. Y es que cuando él lee, que creo que es Laplace, dice esto, él habla de jubilar. Y la palabra jubilar no es por la palabra en sí, sino que jubilar significa que alguien ya se jubiló, pero viene alguien atrás. Hay alguien que está activo todavía. O sea, no es una cuestión de que ya no hay más. Y ahí está la trampa de ellos, de este papanatas. Discúlpenme por la soberbia, pero para mí me parece un papanatas, porque ellos cuando quieren nos insultan, pero nosotros tenemos que actuar como ovejitas y como corderitos. No, olvídense. Papanatas porque, al fin y al cabo, lo que concluye este basilisco, que de todas formas ya lo vamos a ver, es que ellos jubilaron a Dios, pero trajeron otro Dios. Es decir, no hay tal cosa como que lo jubilaron y ya Dios no existe más para ellos. Es otro Dios al que tiene otras características de física, si se quiere, pero que tiene las mismas características divinas. Porque voy acomodando entonces mi teoría a la naturaleza. Y el fenómeno ocurre, y por eso ellos hacen un enlace. Entonces, esto de jubilar, yo sé por qué lo leyó Jordi, pero fíjense que jubilar es cambiar. O sea, hay una persona que se jubiló, se retiró, pero traen otro. Ponen otro que es, hagamos ciencias ciertas, su Dios. El Dios de Spinoza, diría un tal Einstein. Sí, yo muy rápidamente, ya que has puesto el extracto este y he hablado de Galileo,
en el libro de Y sin embargo no se mueve, del profesor Gorostizábal de la universidad, ya venía a decir que la rebelión galileana destronó la suprema sabiduría para colocar en tal honor a las ciencias naturales, eliminando a Dios de sus principios y, por tanto, de su fuente de sabiduría. Es lo que realmente han hecho, además, con la propia sociedad, ¿no? Ellos pueden construir, como buenos masones que son y dicen que no hay verdad absoluta, pueden reemplazar a la propia naturaleza, llama de creación, de lo que sería la línea o que marcaría el bien y el mal. Por lo tanto, puede ser reconstruida socialmente y, por lo tanto, la puede mover al lugar donde quieran, ¿no? Y yo no sé si hablaba sobre Belarmino, que era el que estaba un poquito, ¿no?, poniendo en entredicho a Galileo en esas 2 etapas que tuvo contra la Iglesia, esos 2 tribunales que le hicieron en el 1616. Pero el propio Belarmino, como tú bien decías, Shiru, no lo condenaron por decir, lo condenaron por herejía. Es más, Belarmino por sospecha de herejía, por sospecha de herejía. Porque Belarmino le dice, decir que asumiendo que la Tierra se mueva y el Sol esté quieto, no hay ningún peligro. Es suficientemente válido para los matemáticos. Pero querer afirmar es una cosa peligrosa. Porque obviamente que para decir cosas como probabilidades o matemáticas, como otro sistema, no había ningún problema. Más allá de que Galileo, los argumentos que hizo en el juicio fue lo de las manchas solares, que no se sostiene, los de las fases de Venus, que no se sostiene, porque con el propio Ptolomeo, un poquito modificando el proyecto que tenía, pues ya valía, ¿no? Con Tycho Brahe y los epiciclos. Luego también Galileo y las mareas, que no se sostenían, porque lo de las mareas, promovía otro tipo de cosas. Por lo tanto, es que en ese momento, hoy en día, si tuviera que pasar por el tribunal Galileo, volvería a ser condenado de mentiroso, como mínimo. Sí, de todas maneras, ya te digo, mientras que le voy a dar paso a Rafa Currado, yo lo cité eso porque, primero, los masones usan a Galileo como mártir y escudo de fue contra la iglesia. No, maestro, la iglesia le financió todas las investigaciones, le financió todo el instrumental y lo condecoró y lo puso como director de la primera Universidad Vaticana Pontífice, que va a ir en contra de la iglesia. Entonces los masones lo usan como mártir, la iglesia lo usa como gran científico, pero en definitiva lo importante es el mensaje. ¿Qué pasa en la psique de una persona si se siente o no se siente en un lugar no de privilegio en términos de, porque tengo privilegios voy a hacer lo que quiero? No, sino en una cuestión que creo que el señor Currado me lo va a poder poner en mejor palabra de lo que yo puedo llegar a tratar de expresarlo. Bienvenido, maestro, a este gran directo. ¿Qué tal? Muchachos, ¿cómo andan? Confírmenme si... Perfectamente, se escucha todo 10 puntos. Bueno, micrófono nuevo, así que estoy de estreno. Bueno, un gusto estar acá. Se me complicó más de la cuenta, pero finalmente pude hacerme un lugarcito y la verdad que tenía muchas ganas de compartir este directo, que me resulta muy interesante. Es de los que más me gustan. Además nos acompaña Paco, que para mí es una referencia en este tema, así que aportaré lo que pueda, pero también estoy en modo escucha y disfrutando de sus razonamientos que acompaño mucho, y hay muchísimas palabras muy interesantes, ¿no? Ahí Dani hace un rato pidió perdón por la soberbia, cosa que me asombró, casi me desconecto, casi le tiro un balde de agua a la notebook, pero bueno, en definitiva, acompañarlos. Un abrazo. Abrazo, maestro. Bueno, pensé que ibas a poner la palabra que me faltaba, pero la va a poner Paco, me parece. Sí, yo quería apuntar que en este juego de eliminar a Dios o a la divinidad, el contacto con el humano, la ciencia está jugando en muchos campos. Uno de ellos es el heliocentrismo y el geocentrismo, bien, pero hay otro ejemplo que era el que asumía Newton, es que Dios estuviese en el éter, Dios fuese el éter. Bien, y eso es otra guerra que se estuvo manteniendo durante varios siglos hasta que se aceptó alucinantemente lo que decía Einstein, que era un tío de una oficina de patentes, y eso está claro que fue un movimiento político o un movimiento de poder. Es decir, coger una teoría que de hecho ya estaba explicada por otros. Sí, por tantos otros. Son las transformaciones de Lorentz, no son las transformaciones de Einstein, y es la base de la relatividad especial que luego le da la base a la general. Cambiar esas ideas, eliminar a Dios de todos sitios, es lo que se ha buscado durante un montón de siglos. Entonces, no solo es una imagen
la que se pretende cambiar, el heliocentrismo o geocentrismo, sino allá donde pueda representarse, se ha hecho un trabajo muy, muy profundo para eliminar esa posibilidad de que esté ahí la divinidad y que tú te puedas conectar con ella. Totalmente. Y por eso también me gustó traer ese video previo a lo de Edelstein, porque es de lo que más o menos apunta un poco el directo. Bueno, condimentado con Edelstein en el medio. Fue un puntapié inicial para nosotros, tal vez para reunirnos, pero como la gente bien sabe, esto fue como un poquito la excusa de armar la reunión, ¿no? La verdadera charla es esta cuestión filosófica. Pero si les parece, como está relacionado, le doy play a esto y vamos surfeando la ola, ¿está bien? La ola de éter. Como bien dijo Manu, hay un libro que publicaste que se llama Antimateria, Magia y Poesía. ¿Cómo es posible que estos tres conceptos estén relacionados? Es una buena pregunta y la respuesta está en las páginas del libro. A ver, o sea, hay un texto que, bueno, el libro no se puede conseguir, lamentablemente. ¿No? Por eso no, lo editó la universidad y se agotó y ahora estoy tratando de que lo reedite alguien. Que fue el primero que escribimos con Andrés juntos. Con Andrés es Andrés Gomberov, que después vamos a citar algunas cositas. Total, o sea, fue nuestro debut juntos. Y bueno, entonces decidimos titular el libro de esa manera, básicamente en homenaje a nuestro primer artículo, sobre todo porque fue increíble. Escribimos este artículo y el artículo tuvo un montón de premios, o sea, fue un estímulo para seguir escribiendo juntos. ¿Qué hacen esas tres palabras juntas? Bueno, el artículo trata de uno de los episodios más increíbles, si no el más increíble de la historia de la física teórica, que fue el descubrimiento de la antimateria por Paul Dirac. Esa es buena. El descubrimiento de la... Yo descubrí ayer la nada. No es lo mismo que la antimateria. Pero yo descubrí la nada ayer y nadie me premió. Tal vez porque no tengo los mismos apellidos que tiene Gomberov y Edelstein. Pero yo descubrí la nada. Habla de Paul Dirac, que es la ecuación más bonita, ¿no? Que se ha escrito. El señor Márquez, que está mirando muy concentradamente hacia la mesa, fue uno de los que charlamos antes del encuentro en Madrid. Charlamos acerca de Paul Dirac. ¿Tenés algo para decir de Paul Dirac? Sí, que él fuerza, digamos, la naturaleza, como bien lo dicen los grandes físicos, a que tenga que existir. Ahí empieza la variogénesis, que en el universo no podemos entender cómo hay un número bariónico distinto de cero, siendo que tiene que dar cero, pero a la vez no hay la misma cantidad de materia que antimateria, pero a la vez es filosofía, pero a la vez el físico te dice que no. La variogénesis es el término genérico utilizado para referirse a los hipotéticos procesos físicos que produjeron una simetría entre variones y antivariones durante los primeros instantes de la formación del universo, resultando en cantidades elevadas de materia ordinaria residual del universo de hoy en día. Entonces, cuando uno baja, acá están los presupuestos, ¿no? Fíjense, el fundamento, la ecuación de Dirac, formulada por Paul Dirac en torno al año 1928, como parte del desarrollo de la mecánica cuántica, predice la existencia de antipartícula, o sea, la fórmula predice, o sea, ¿qué pasa? Después yo voy a empezar a inferir que tiene que ocurrir, porque la fórmula la predice. Es decir, después tiene que ocurrir el apocalipsis, muchachos, tengan cuidado. Dice, junto con la solución esperada correspondiente a partícula. Entonces, ahí dice, ¿no? Desde entonces se ha verificado experimentalmente. Claro, si los tipos se ponen a buscar lo que hay, infieren en el fenómeno y lo van a encontrar, ¿viste? El que busca encuentra y si no se lo inventa para encontrarlo. Pero acá, fíjense... Dani, tampoco pasa nada. Una antipartícula no es nada más que una partícula viajando hacia atrás en el tiempo. Claro. Y Donald Trump la sabe usar muy bien. Claro. A ver, si las leyes físicas, las ecuaciones de la física son simétricas temporalmente, pues entonces las cosas se pueden mover para adelante y para atrás, no hay ningún problema. O sea, esto no hay que llevarlo a ningún sitio. Ojo, así, igual, no hay problema ninguno. Efectivamente, no hay ninguna evidencia experimental de concentraciones significativas de antimateria. Pero todavía el hisopado de antimateria todavía no puede ser muy bien escalado, ¿me explico? El texto abajo es lo interesante, fíjate. Hay dos interpretaciones dominantes para esta disparidad. O cuando se creó el universo ya había pequeña preferencia por la materia, hay una preferencia. ¿Te das cuenta vos que al final siempre mamá tenía razón o papá, cuando tenía un hijo predilecto? ¿No? Porque siempre había preferencia por el primogénito. Como está dentro de esa puerta, el primogénito. Al final, ¿viste? Yo elegí a mi pueblo, tienen razón.
Siempre hay una predicción, una cuestión predilecta. Hay un pueblo elegido, siempre hay, ¿no? Está bien. Y fíjense cuál es la segunda, que ahí te dice, ¿ves? El número bariónico distinto de 0. O en origen el universo era perfectamente simétrico, pero de alguna manera un conjunto de fenómenos. ¿Cuáles son, muchachos? ¿Cuál es un conjunto de fenómenos? Claro, así explicamos todo. Contribuyeron a un pequeño desequilibrio. Pequeño, pero chiquitito, Apenita se dobló pero le cayó una plumita de tiempo y espacio de más, se fue todo al carajo. Y bueno, lo demás, fíjate, Sí, baja sí, más, ya sé. bajás a donde dice, baja, porque esa es la condición, baja. Más. Ahora, viste Porque que vos acá me aparece decís, la ahora vos, palabra- viste que vos me decís baja, pero en realidad la imagen sube. ¿No? ¿Viste? Cuidado, porque todo es muy Sí, la relativo, imagen- es muy relativo, la ruedita del mouse es muy totalmente jodida. relativo, nene. Pero Muy acá bien. aparece la palabra. Ahí, eso, ese título, ya el título me gusta. Consideraciones filosóficas. Pero no si los físicos, muchachos, se abstraen del fenómeno. Ellos te explican cómo, ellos no tienen filosofía, no, son tontos los filósofos. Y además hacen trampa, porque no son consideraciones filosóficas, son consideraciones metafísicas. Exactamente. Ahí te dice, están fíjense. más allá. Están más allá de lo físico. Sí, es de notar que si no fuera por la disparidad observada entre variones y antivariones, es cuestionable que realmente existiera materia que permitiría vida capaz de observarla. Muy bueno, ojo. Los ufólogos no están muy contentos después de esto. Bien. Si los muchachos no te dicen eso, no creo que existiera vida. No existiera ni la vida para observarla, no habría nada, porque podría haber un ojo volando que tuviese conciencia y lo pudiera observar, pero evidentemente necesita un cuerpo similar al nuestro. La cuestión es que ese es Paul Dirac, ¿sí? Ahí viene el libro de Edelstein, porque llama magia, filosofía y matemática o física, ¿no? En el título va a continuar. La física teórica, que fue el descubrimiento de la antimateria por Paul Dirac, no fue en un laboratorio, no había ningún indicio de la antimateria, sino que fue simplemente una seguidilla de ideas a mitad de camino entre delirantes y geniales que acabaron con este descubrimiento. Bueno, y en cierto sentido argumentamos que Dirac... Me gusta, ¿no? Rafa, que te estás riendo, perdón, ¿querés citar algo? No, me río con ruido. ¿Sabes por qué? Además, ¿qué pasa si todos estos canales de YouTube que cada uno de ustedes tiene y que sufren constantes bloqueos y dadas de baja, encontramos un vacío legal, como por ejemplo decir que estamos haciendo magia y poesía, ideas entre delirantes e inteligentes, no deberían tocar más, ¿no? Es buena, Los logaritmos y eso, porque es algoritmos. Es se nota que sos sociólogo. Sí, no caso una. Yo te dije que voy a pasar vergüenza. No, está muy bien, pero me gusta tu vacío legal, tu gris legal. Me gusta tu gris legal, ¿Por qué no? Hermano, no joda más. ¿Por qué no? Era un poeta de la física porque la decisión de por dónde seguir en su sociedad fue básicamente estética. Y la magia aparece porque hay otro personaje. Me encanta esa, ¿no? Era un poeta de la física porque la guía era una cuestión estética. Paco, tranquilo. Tranquilo. Contengámonos un poquito. Contrapunto de Dirac en esta historia, que es Richard Feynman, de quien estuvimos hablando hace un rato. Y solían decir de Feynman que era un mago, en el sentido de que Feynman muchas veces venía con afirmaciones categóricas que la gente decía, pero vamos a ver cómo sabes eso. Y él no era capaz, de verdad, de decir exactamente dónde venía. Muchas veces era producto de una intuición que terminaba siendo correcta, pero ¿sabes qué? Hay un... Perdón, hago una acotación con esto. Y esto, el directo va a ser así, gente. Ya sabemos cómo son estas cosas. A mí me encanta, yo lo disfruto. El poner pausa a estos son los videos reacción. Porque habla de Feynman, ¿sí? Y vos sabés que hay creo que lo tengo por aquí en mi archivo, porque hay un excelente extracto de una charla que da en universidad, que está grabada, inclusive está grabada en blanco y negro. Déjenme que la encuentro de forma muy rápida. Tal vez alguno de ustedes ya las tenga en la mente, tal vez sí, tal vez no. Déjenme que pongo Fey. Voy a poner... Ahí mientras lo buscas, mientras lo encuentras, Iru. Sí, adelante. Esta gente luego lo podrá cuadrar todo con matemáticas, bueno, o con ecuaciones, pero son delirantes realmente. Es que... No lo cuadran todo, Los matemáticos de los físicos no se fían un pelo. De hecho, hay una frase de Hilbert que dice: la física es tan importante que no es bueno dejarla en manos de los físicos.
Bueno, ahí tenemos una... matemáticas para cuadrar las cosas según les da la gana. Sí, y luego lo que se debe mantener en la teoría. La teoría física más exacta por experimentación es la electrodinámica cuántica. Pero la electrodinámica cuántica de resultados, haciendo un apaño matemático alucinante que se llama renormalización, que los matemáticos se tiran de los pelos. Dicen, pero si es que eso no tiene una coherencia en sí. Y claro, es que esas cosas pasan cuando no sabes realmente modelar el sistema completo. Lo mismo, tú estás modelando un sistema como si fuese continuo y no es un sistema continuo. Es un sistema discreto. Ya te pasó con los cuantos de luz para explicar el cuerpo negro y ese tipo de cosas. Entonces, la física está continuamente encontrándose los mismos problemas, que son cuándo puedo tomar las cosas como continuas, cuándo las tengo que tomar como discretas y aplicar diferentes matemáticas según sea el caso. Pero, como se pueden hacer apaños y mientras den resultados, pues está bien, pues por un lado tenemos la física cuántica con este problema y por otro lado tenemos la cosmología, que como no tiene que hacer experimentación ninguna... Ahí está la ventaja. Ahí está la ventaja. Claro. Ahí está la ventaja. Richard Feynman, justamente en este pequeño extracto que tengo, decía lo siguiente con respecto a la cuestión de las teorías, ¿no? Porque decía esto. Lo que voy a discutir es cómo se busca, cómo se descubre una nueva ley. En general, planteamos una ley bajo los siguientes pasos. Primero, la pensamos. Entonces la gente medio como que se ríe. No, dice, es así. Primero la pensamos. Después computamos las consecuencias. Y las intentamos adivinar, ¿no? Predecir. Vemos si esta ley que nosotros pensamos está correcta. ¿Y qué implicaría eso? Pero luego comparamos eso. Es el resultado de esa computación, digamos, de esa predicción con la naturaleza. Y tenemos que también utilizar la experimentación y la experiencia. Y hay que compararla con observación directa. Para ver si funciona. Por eso se dice que la naturaleza es el juez último. Claro. Y esta parte es importante. Dice, pero si están en desacuerdo, si el experimento está en desacuerdo con la naturaleza, está mal. Esa ley o esa teoría está mal. Y ese simple encabezado es la clave de la ciencia. O sea, dice él, no hay diferencia. Cuán hermosa, que acababa de decir Edelstein, ¿no? De Paul Dirac, ¿no? De Albert Einstein. Nos motiva la belleza de la ecuación. Y después tenemos que hacer el experimento. Ellos llevan el Tiferet, ese sol de la belleza, hasta al final de su ecuación. Bueno, entonces, tal cual. Entonces Feynman dice, no importa, y fíjate que lo primero que cita como ejemplo es, no importa cuán bella sea, no importa cuán importante y reconocido es la persona que la plantea, o cuál es su nombre, si está en desacuerdo con lo observado en la naturaleza, está mal. Y punto. Aquí es cuando tendríamos que poner a J. Tolan con sus observaciones a larga distancia desde los aviones, con los infrarrojos, y poner a Quantum Fracture que conteste, si es que tiene valor, aunque sea con sus amigos. Que haga la experimentación el que tiene presupuesto para tomarse un vuelo, poner una cámara con un lente infrarrojo y hacer una observación. Y si no, que tenga al menos la poca valentía de hacer como su amiga Verdulina y decir que la gente que hace experimentos no son científicos. Por lo tanto, no están capacitados para reentenderlos. Es una buena observación. Entonces, traje eso a colación, pues nuevamente viene de la mano. Método científico, experimentación, observación y religiones cosmológicas de carácter, ¿no? Como lo que vamos a analizar. Adelante, Paco, perdón. Hay otra anécdota de Feynman que
que nos añade otro elemento más a lo que es la ciencia. Feynman era un genio porque era capaz de explicar las cosas de una manera muy simple, haciéndote símiles que te lo dejaban muy claro. Entonces, claro, él podía tener unas intuiciones sobre los problemas muy rápidas porque tenía en su mente cómo funcionaban las cosas, tenía imágenes. Una vez le plantearon que tenía que explicar un tema de cuántica y el hombre dijo, bueno, pues sí, lo voy a hacer. Y volvió al cabo de unos días y dijo, a ver, no he podido reducir este tema al nivel de los de primero, por lo tanto, este tema no lo entendemos. Es decir, sabemos las ecuaciones, podemos sacar resultados, hacemos experimentos y encajan, pero no entendemos cómo es esto, cómo es el funcionamiento. Cuando llegas a unas matemáticas muy complejas, llegas al momento de decir, no, tengo una cuerda de una dimensión. Pero vamos a ver, majete, que tú vives en el mundo real. ¿Qué significa una dimensión? Lo que estás diciendo es, no tengo ni idea de qué hay debajo de eso que yo supongo con una dimensión. O lo que estás diciendo es, eso está tan lejano en magnitudes de lo que yo estoy percibiendo como efectos que lo puedo entender como que no tuviese grosor. Vale, pero tío, o sea, de verdad, lo de juntar las matemáticas y las no dimensiones con la realidad es ya para darles un premio, pero... Sí, claro, pero el premio de Narnia, porque es lo mismo de hablar es del león con alas voladores, ¿no? un premio irónicamente, porque si eso lo dices en una clase en el colegio, te ponen un 0. Sí, sí, claramente. Y lo vamos a traer a ¿De qué colación. estás hablando? De eso ni hablar. Pero fíjate que incluso Richard Feynman, mientras que mostraba, lo ponía de fondo para que quede en el video, una de las observaciones más lejanas de 850 y tantos de kilómetros al horizonte, desde 10 kilómetros de altura, triplicando la predicción, que es un método que se utiliza y que es muy acertado, muy bueno para muchas cosas. En este caso, la predicción del globo era que se tenía que cortar a los 354, según la matemática estándar que utilizamos, ¿no? Y se veía 850 y pico. Acá Richard Feynman, ya un poquito de grande, a color, le dicen que explique cómo funciona un imán, justamente. Y él mismo te lo dice, nadie sabe cómo funciona un imán. Nadie jamás vio una partícula encargada del magnetismo ni nada por el estilo. Yo, para poder explicarte, dura 7 minutos este video y obviamente que no lo voy a poner porque se desviaría el tema. Pero el tipo te dice, yo te puedo poner un marco de referencia en donde primero nos vamos a tener que poner de acuerdo que pueden existir campos que podrían ser como pequeñas pelotitas y bolitas, pero yo te puedo explicar qué hace un imán, pero no cómo funciona. Nadie sabe cómo funciona. ¿Cuál es el secreto de la naturaleza para hacer que se repele, se atraiga y se genere ese campo electromagnético? Te soy sincero, o sea, nadie lo puede evidenciar ni lo puede explicar. ¿Cómo se produce eso? Esto es un poco como la gravedad, ¿no? Podemos medir la aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero ¿por qué ocurren esas cosas? Pues a partir de ahí teníamos que tirar sobre la mesa muchas opciones. Muchas opciones. Porque han quitado a la divinidad de en medio. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Well, explain that. Newton afirmaba que los objetos caían porque una fuerza misteriosa llamada gravedad los alaba hacia abajo. Sin embargo, el mismo Isaac Newton no estaba satisfecho con esta explicación. Los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los ale. En este caso, ¿qué es lo que está alando? Newton no lo sabía. Así que se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. No lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. The elements of discovery are around you. You don't need a computer to know. I mean, here. Why does that fall? You know why? Nobody knows why. Nobody in the entire world knows why that falls. We can describe it pretty accurately, but no one knows why. I don't need a computer to get a kid interested in that, to spend a week playing with gravity and trying to understand it and come up with reasons why.
El éter es el que permite todo lo demás. Y como han hecho Coincido. la nada, pues entonces, claro, no tiene nada sentido. Porque lo que posibilita que existan todas esas interacciones ha desaparecido. Mira, Gorostizágal en el libro dice, los jesuitas, con las teorías de la relatividad especial y general de Einstein, se cometió un gran fraude y además se pretendió convertir al éter en tabú. Claro, Te estás diciendo. que después la ciencia moderna está empezando a incorporarla de a poquito con pseudopartículas de carácter, ¿no? De bosón de Higgs, de, no sé, los muones, la antimateria, la materia oscura, la energía oscura. Lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. Es el vacío. Es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. De manera que el vacío es una sustancia, no es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Digo, el propio Einstein lo reconoce, que el vacío tiene que ser un éter. O sea, os he puesto una diapositiva. Sí, la tengo aquí. Y es un texto del propio, no sé, creo que el año 29 o por ahí. No puede funcionar mi teoría sin un éter, sin un medio, porque lo que estoy describiendo es cómo se modifica el medio para que las partículas se muevan en él. Es como si tú tuvieses un mar lleno de olas. Pues por supuesto, dejas una pelota en la parte de arriba de la ola y la pelota se mueve y va siguiendo la forma de la ola. Pues eso mismo dice Einstein. Primero se carga en el éter, pero luego es que para explicar las cosas y que te cuadre más o menos con lo que observas, es que lo tienes que volver a poner. Pero que Mercurio era muy jodido de cuadrar, ¿sabes? La órbita que tenía, entonces claro, tuvieron que quitarlo. Pero si lo de Mercurio es alucinante, pero sí, lo que explica Einstein con la órbita de Mercurio cae dentro del margen de error de medición, o sea, que no explica absolutamente nada. Nada. Pues en Alemania le aplaudieron, ¿eh? Sí, no. Cuando tienes un montón de gente comprada para que te aplauden a cualquier cosa. Mejor que este año no podemos verlo. No, tal cual. ¿Qué se puede hacer con la ciencia? Pero vos decís porque tal vez, como decían las noticias en su época, Albert Einstein estaba financiado por J.P. Morgan, que se decía que la teoría de la relatividad era más de J.P. Morgan que de Albert Einstein. Vos decís que hubo, o los Walbur, por ejemplo, que también financiaban parte de los tours de Albert Einstein. Vos decís que había capital para que lo aplaudieran. Lo más seguro, porque no puede ser que un tío que está en una oficina de patentes coja ese renombre de la nada. Además, utilizando ecuaciones que no son suyas. Todas esas ecuaciones de la relatividad especial son de otros anteriores a él. Es decir, las transformaciones de Lorentz son de Lorentz. Pero si es que cuando se hizo el experimento de Michelson y Morley, ya hubo unas cuantas décadas hasta que llega Einstein, pero ya se le daba diferentes soluciones a los resultados de Michelson y Morley. La clave con Einstein es que Einstein, por sus santos webs, dicen, ya no necesitamos el éter. Dice que no lo necesitas porque es. ¿Y cómo se propaga la luz si necesita un medio? Bueno, pues él dice, no hace falta. Que si no, Michelson y Morley, a lo mejor la Tierra no se movía. Bueno, lo dijo el propio Albert Einstein, ¿no? También, ahí en el libro de Dr. Einstein, el universo y el Dr. Einstein. Ningún experimento demostró alguna vez que la Tierra se mueva. Pero la clave a todo esto es quitar el éter. Según Tesla, el éter también es la clave. Sí, y de ahí puedes sacar energía. Claro, J.P. Morgan, si es el financiero de las petroleras y lo que necesita es el control de la energía, de cable. Y que en la ciencia exista algo que te dé energía gratuita. Pero bueno, se aboga porque en la ciencia nunca hay conflicto de intereses, viste que la ciencia es pulcra, es más pulcra que la pulcraría, que
el pulcricismo, podríamos armar un movimiento nuevo dentro de la ciencia. Lo tenemos totalmente claro gracias a este año que eso es así. Total, No, exacto. Nunca para nada. Han quedado retratados todos, desde luego, este año, pero luego están los que siempre te venían diciendo, ¿no? Porque la ciencia, claro que tiene que ser pura, porque un científico siempre busca atacar al otro o rebatirlo para que tener razón uno más y quedar por encima, ¿no? Pero por favor, si luego estás viendo a todos estos que son delirantes, te lo dicen a ellos mismos, que vienen con una locura y no saben ni explicártela. No, decía que era el corporativismo académico, ¿no? Que hoy en día, si no, te quitan el trabajo y no tienes para comer. Pero un poquito hablando del éter, un día hablaba con Paco, ¿no? Y me explicaba esa compresión del éter que decía Tesla, que a lo mejor es a lo que nosotros llamamos gravedad, que empuja las cosas para abajo. Pero como ya nos han estudiado, ¿no?, ciertas corrientes de posibilidades, entonces nos hemos quedado con la única, ¿no? Que es la atracción de una masa respecto a la otra. Esta cosita sola porque va de la mano, ¿no? Hacía 120 años Max Planck fundó la física cuántica sin confiar en ella. Algo similar a lo de Paul Dirac. Solo lo hizo porque necesitaba una nueva constante para que sus ecuaciones funcionaran. Tras él, Einstein, Bohr y Heisenberg fueron aceptando las consecuencias. La cuántica ha demostrado su poder para explicar el mundo. ¿Pero hemos sido capaces de entenderla? No es posible entender la cuántica si no pones el éter. De hecho, el éter es la manera más eso te iba a decir. La teoría de cuerdas. Porque las cuerdas no serían más que vórtices dentro del éter. Lo que pasa es que esos vórtices son tan pequeños en escala comparados con los átomos que parecen unidimensionales. Y ahí nuevamente tenemos que ponernos de acuerdo en un montón de cosas porque siempre nos va a quedar la duda de la observación en eso, ¿no? Por el momento, el instrumental científico no hay para demostrar observacionalmente hablando eso que vos estás planteando. Claro, es que la ciencia ha asumido, o por lo menos el científico con un poquito de conocimientos básicos de epistemología, la ciencia ha asumido que, oye, nosotros vamos a hacer cosas prácticas y suponemos que lo que medimos nos vale. Hacemos el experimento, nos encaja, pues ya está. Pero que estamos describiendo la realidad. Pero ¿quién puede decir que la puedes describir si no sabes si lo que ves es una alucinación o es real o si los colores que tú ves son exactamente los colores que ve el de al lado? Si esto es básico de filosofía, sí, ¿no? Sí, totalmente. Puedes dudar. Pero en la cúspide de todo este cientificismo, como que nosotros los vemos como los nuevos dioses porque son súper más inteligentes que nosotros, están todos los cosmólogos. Porque se ve que es súper complicado entender eso, ¿no? Y están súper bien pagados y se va un montón de guita que pagamos entre todos para que ellos vivan con sus experimentos o sus, vete a saber qué ingenios, vivan mejor que nadie y estén los mejores valores de toda esta sociedad. Pero no se dan cuenta de que son eso, físicos teóricos, si lo quieres llamar, no sé, buscando explicaciones a un no sé qué que se inventan dentro de su fantasía mental y que encima no nos aportan ningún beneficio a la humanidad. Que ese es el gran problema, me parece a mí. A ver, yo creo que arriba de eso, obviamente, porque, qué sé yo, viste, el LHC, ¿no? El Large Hadron Collider. Acá en Ginebra, en Suiza, pasa por 3 países. Si vamos, no sé, yo no pongo en cuestionamiento, no, o sea, sí pongo en cuestionamiento cosas como curvar el tiempo y el espacio, lógicamente, ¿no? Estos tipos hablan de estar chocando micro superpartículas y sacando y tratando de ver cómo podría haber sido el Big Bang, porque en definitiva, o sea, a mí lo que me da, entre comillas, bronca, es que están invirtiendo un montón de dinero en esta cuestión de ocultar a la creación, al creador, a los creadores, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero lo llevan a modo religión. O sea, están tratando de esta teoría del Big Bang, esta teoría, lo digo con esa palabra, esta teoría, esta hipótesis, hasta podría decirse, del Big Bang, que no busca otra cosa que tratar de dar un inicio a algo que pareciera ser un misterio irresoluble para el ser humano, por lo menos en el plano físico. Para mí ni se asoma, ni se acerca a lo que están tratando de descubrir. Me parece más realmente un lavadero de dinero como es la NASA. O sea, la NASA es un principio de autoridad para sostener eso que hablábamos al principio. Un modelo que lo que busca es disminuir a lo mínimo, a su mínima expresión, lo que es este mundo en el que hemos estado puestos. Pero bueno, estado puestos por una cuestión de que, no sé, hasta a mí se me hace muy complejo entender por qué estamos acá, quiénes somos y demás. Ahora, lo que sí está claro es que esas preguntas fundamentales, filosóficamente exquisitas, con estos modelos lo arrancaron de cuajo.
Por eso no está más esas materias tan lindas como podría ser una filosofía, como podría ser esta clase de debates en el sistema educativo. O sea, a mí lo que me molesta es que con total descaro, ellos te dicen que saben lo que sucedió 5 segundos después, 5 millonésimas de segundo después del Big Bang. Bueno, pero además es absolutamente falso. Pero por sus propias matemáticas. Sus matemáticas no son lineales, luego no pueden hacer predicciones ni a medio ni a largo plazo. O sea, es una mentira absoluta el que puedan decir que pueden predecir qué ocurrió hace 10.000 años. Mira, aquí hay un grave problema en la física. En la física y en la mayor parte de las ciencias, que es, a final del siglo XIX, hubo un gran hombre de ciencia, que era Poincaré, que les dejó a todos los suelos, diciéndoles, chicos, que no podéis predecir ni hacia adelante ni hacia atrás en el tiempo, con ecuaciones que no sean lineales. No podéis. Bien, y eso es lo que te tienes que agarrar y punto. Pero no. Como eso hace muy complicadas las cosas y, por supuesto, se cargan esa capacidad divina de la ciencia de decirte hasta el segundo 100.000 millones qué va a pasar, claro, pues no lo pienso admitir. Y no te lo explican en ningún lado cuando haces la carrera. No te lo explican. Y entonces... Perdón, Paco. Sí, Rafa. Sí, no, me gustaría también, un poco siguiendo el razonamiento de Iru, hacer hincapié en el posicionamiento ontológico de esta gente, y me refiero a Edelstein específicamente, que habla de ecuaciones hermosas, y digo, cuando tu posicionamiento ontológico es negar el éter, negar la divinidad, me refiero, ahí estás perdiendo libertad, ahí te estás haciendo una persona no libre, ahí te estás haciendo, porque estás negando, ya sea por un azar, o sea porque estás negando una divinidad, digamos, vos perdés libertad sobre tu futuro y sobre tus predicciones y demás. A lo que voy es que ontológicamente y filosóficamente es muy llamativo que ellos llamen a ese posicionamiento bello. Si hay algo que no es eso, es bello. No soy yo el que lo está diciendo, lo están diciendo ellos. Entonces, ¿qué concepto de belleza tendrán que están conformes y a gusto en ese universo que se han inventado, ¿no? Me refiero en ese punto que lo escuchamos tantas veces, de la belleza de las ecuaciones y de la elección, como decía el mismo, quien era, que decía que el posicionamiento sería muy incómodo si nosotros fuéramos el centro de la creación. El propio Havel. Havel, muchas gracias. Bueno, entonces vos estás filosóficamente posicionándote en un lugar al que llamás bello. Y yo digo, ¿qué concepto de belleza que tienen? Es como mínimo llamativo. No, además que hay un montón de problemas, belleza, ¿no? Y de belleza. El problema, bueno, sí. Y de belleza también. Pero bueno, como es relativa, como todos ellos. El problema es que metieron la relatividad hasta la propia sociedad. Pero como ellos tenían la institución máxima científica, esa relatividad la han podido postular a la sociedad hoy en día. Es muy fuerte lo que han hecho psicológicamente con la población. E es igual a mc al cuadrado. ¿Qué es esa fórmula? Sí. Bueno, básicamente al haber un signo igual y de un lado estar E, que es la energía, y del otro lado estar M, que es la masa, la C acá no es tan importante para lo que voy a decir. Quiere decir que masa y energía también son lo mismo, son dos formas, digamos, del mismo ente, por así decirlo. ¿Esa es la fórmula de la relatividad? Es una de las fórmulas de la relatividad. Pero ese nombre asusta. La relatividad. Si todo es relativo, entonces todo es cambiante y todo es justamente relativo. Pero el propio Grosizal se pregunta en su libro, ¿no? ¿Cuál es el verdadero baricentro del propio sistema, ¿no? Del universo? Porque si ya tienen problemas con el problema de los 3 cuerpos, fijaros con 5.000 cuerpos, por ejemplo, ¿no? Venía a decir. Pero más allá de eso... Y en movimiento, y con distintas trayectorias. Sí. Claro. Pero en el propio Basilisco, el documento de Carlos Blanco de la universidad, él dice, los problemas científicos de la cosmología actual, que los llama a todos que son unos filósofos, pero bueno, dice... Los problemas científicos abiertos son la incompatibilidad entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Y como consecuencia, se impide llevar al extremo el explicar los primeros instantes del universo, que es lo que estabais diciendo un poquito. Dice, luego tienes el problema de la expansión inflacionaria postulada para resolver una serie de problemas cosmológicos que es altamente especulativa, ¿de acuerdo? Y dice, luego tienes la materia y las energías oscuras, que representan supuestamente el 96% de todo lo que existe y la expansión acelerada del universo. Y luego tienes el propio principio cosmológico, que es una suposición plausible
pero que podría no ser cierta. A partir de ahí, ¿en qué se basan toda esta gente? Pues muy fácil, en un Big Bang que está cimentado en una relatividad general, en una ley de Hubble, en la nucleosíntesis, que por aquí Dani Márquez seguro que puede añadir más, y sobre todo en la radiación de fondo de microondas. Cuando se sabe que el desplazamiento al rojo para decidirte que una cosa está más lejos que la otra, bueno, eso es una engañifa que me parece que ya está hasta demostrada, ¿no? Entonces, ¿en qué se está fundamentando toda esta gente que escribe libros de magia y gana un montón de dinero y está en las academias más prestigiosas? Porque vos sabés que el fondo de microondas, si bien fue planteado, obviamente, por, ¿cómo se llamaban? Pena and Wilson, por la caca de paloma que estaba en la antena esa que estaba en Nueva York cuando trabajaban en la empresa Bell Companies y bla, 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 bla. Ellos plantearon esa idea, ¿no? Había una interferencia y limpiaron la caca de paloma que estaba en las antenas y después dijeron, entonces, ¿esto no queda otra? Que estemos captando el fondo de microondas del Big Bang que necesitaba George Lamet y Edwin Hubble, ¿entendés? Esa es la verdadera, pero esa es la verdadera cuestión, ¿eh? O sea, no la estoy inventando, es teoría oficial. Pero después eso había que comprobarlo. Entonces, ahí, en esa comprobación, ¿quién te lo puede comprobar nada más eso? La NASA, porque la NASA es la única capaz de poder crear una sonda, ¿sí? Que se llamaba la sonda COBE, que era la única que podía plantear, es más, lo tengo acá en Pennies and Wilson, es fantástica la historia, es así, o sea, los tipos para poder descubrir ese o constatar ese fondo de microondas, primero fue en 1962, Penzias and Wilson, limpiando la caca de paloma, que era para la empresa Bell, descubren esto, dicen ellos, pero era todo muy tenue y estaba todo muy todavía intervenido por el propio campo electromagnético de la Tierra. Entonces, después, en 1989, la NASA lanza esta cartulina, que la construyen de verdad, ¿no? Como todo lo que sabemos, como hoy en día se construye para medir las salinidades de 600 kilómetros de altura y todo ese tipo de lindas fantasías. Entonces mandan la sonda COBE. La sonda COBE toma esto, que tenía poca resolución. Después en el 2001 mandan la WMAP y toma esto. Y después ya en el 2013 mandan la sonda Max Planck y ya tienen una resolución totalmente confirmada de la predicción de Penzias and Wilson después de haber lavado la caca de paloma. Lo que quiero decir con esto es, siempre son NASA dependientes. Todo la teoría tiene que terminar dependiendo de una agencia espacial hoy en día cada vez más controvertida, cada vez más controversial, cada vez más se le ve la hilacha a todo este tipo de experimentaciones que están haciendo, por algo todo este cuestionamiento. En un hospital de Bélgica en 1966, el moribundo Georges Lemaitre se alegró de la noticia. Y no fue él solo. Gamow y su equipo también se sintieron justificados. Habíamos defendido un punto de vista distinto sobre el universo. Y mira por dónde resultó que estábamos en lo cierto. Sí que te sientes respaldado. Por su colaboración en el descubrimiento, Penzias y Wilson obtuvieron el premio Nobel en 1978. Aunque la teoría del estado estable de Hoyle había perdido su validez, la que formuló sobre la nucleosíntesis no fue rechazada. Así que, en esencia, tanto Gamow como Hoyle tenían razón. Pese a esta vindicación parcial de la nucleosíntesis, Hoyle, que murió en 2001, nunca aceptó el Big Bang. Pero el resto de la comunidad científica, casi unánimemente, sí la aceptó. Pero que encima ellos mismos tuvieron que decir que lo que descubrió ese fondo de microondas es que nosotros estaríamos en el centro del observado. Por eso después la teoría inflacionaria. Y de hecho le llamaron el eje del mal. Si uno pone the axis of evil, pero en términos cosmológicos, ¿sí? Es justamente el fondo de microondas. El eje del mal, un nombre dado a una anomalía en las observaciones astronómicas del fondo cósmico del microondas, porque marcaba un punto como si estuviésemos en el centro de esa observación y justo coincidía con el eje del mar que estaba en una situación geopolítica del mundo y demás.
Esas son las historias que nos venden, que nos tenemos que estar creyendo. Como a niños Iru nos tratan. Andate a la página 17 del mismo artículo que mandó Paco, que es la de abajo. Y ahí arriba, donde dice Podemos, subite un poquito ahí. Fíjate, porque esto lo subraya Paco, pero está interesante leerlo, fíjate. Podemos anticipar que la cosmología se nos va a aparecer como una ciencia más matemática que física, más observacional que experimental. Y fíjense, y ahí anda el otro subrayado, este alejamiento de la práctica de la experimentación va a determinar que no sea una ciencia en el sentido fuerte de Gustavo Bueno, etcétera. Dice, partido de una filosofía, habla. Pero fíjense, partido de una filosofía operacionalista, que es el muchacho Brickman, de la ciencia, que consideraba la cosmología como una retahíla de arrogantes extrapolaciones de sus colegas, ya que daban por sentado que el universo funcionaba de acuerdo a una serie de principios matemáticos y que encima los seres humanos habíamos logrado descifrarlos. Wow. ¿Sí? Baja un poco más porque esto no lo subrayó Paco más abajo, ahora la página siguiente, porque podemos leer lo que está a la derecha si querés. No, dale, tranquilo, maestro. Pero ese párrafo. Pero, dice ahí, el principal problema nociológico es a saber que la cosmología no es una ciencia de laboratorio y, si se nos apura, ni siquiera una ciencia observacional. En cosmología no caben los experimentos, salvo que uno considere ingenuamente como experimento las simulaciones de ordenador. Al ordenador. Ya que no podemos perturbar estrellas o galaxias para ver si responden de acuerdo con los modelos, como si se hace la física de partículas, dice, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco caben las observaciones estadísticas, como en astronomía o astrofísica, donde observan muestras grandes de astros, ya que no conocemos más que el universo al mirar el universo. Como decíamos nosotros, y los trolls se nos reían, porque separamos el universo y decíamos que era una idea. Pero lo principal está arriba. El principal problema nociológico es que la cosmología no es una ciencia de laboratorio y si se nos apura un poco, dice el muchacho, ni siquiera una ciencia observacional. Interesante. Entonces, muchacho, ahí está Paco. Esto es tan claro que cuando se propuso, una de las 1000 veces ya que se ha cambiado la edad del universo con el Big Bang, una de las primeras veces que se propuso chocaba directamente con el cálculo que se había hecho de la edad de los cúmulos globulares, que es un tipo de estrellas que tenían los astrofísicos muy estudiadas. Entonces salía que el universo tenía 15.000 millones de años y los cúmulos globulares tenían 19.000 millones. La cosmología, por supuesto, ¿cómo va a ganar la realidad? Mira, a mí todo esto me viene un poquito a la cabeza lo que le dijo el cardenal Belarmino a Galileo. Y dale con Galileo. Una Dejalo cosa... en paz al pobre tipo. No, porque es el mismo concepto que yo desde mi sentido común les tendría que decir a esta gente. Una cosa es asumo, puedo creer, puedo hacer una hipótesis, y otra cosa es afirmar de manera peligrosa, que es lo mismo que están haciendo ellos, porque todo lo que viene de ahí nosotros lo tenemos que concebir como algo real. Y encima nos dicen, ¿y qué otra teoría tienes? Como si estuviera legitimado mentir si no tienes nada. Ese es el gran problema. Como cuando te dicen, ¿y qué hay debajo de la Tierra? Y yo qué sé lo que hay debajo de la Tierra. Yo no te voy a mentir como hacen ellos, a lo mejor. Es el mismo concepto. Sí, miralo a Belarmino con el IHS ahí arriba, pero con ángeles. ¿Sabes lo que siempre me llamó la atención? Perdón, voy a hacer una acotación fuera de lugar. Pero viste que los ángeles que representan a los nenes en la religión siempre están desnudos. O tienen una tuniquita nada más. Digo, una relación un poquito extraña la que tiene la iglesia para dibujar a los ángeles menores de edad, ¿no? Digo. Hay una cosita muy llamativa. Sí, adelante. Que no va a ser ni la primera ni la última vez que lo mencionamos. Y es las reacciones de los contemporáneos a las teorías que fueron surgiendo. Las reacciones de los contemporáneos que están en el campo. Me acuerdo cuando hice el estudio sobre Darwin y el evolucionismo, que estudiaban las reacciones que tenían, que Huxley lo quería meter a la fuerza ahí en la Royal Society de Londres, como sea, como colado, ya te traigo este plomo al cumpleaños, déjamelo pasar. Y lo que decían los tipos, las barbaridades que le decían, pero vos no sos un científico, vos sos un charlatán. Acá se repite de nuevo con la cosmología. Es muy interesante analizar eso, porque después
lo que sucede es que el aparato académico se encarga de que ese sea el relato oficial y le da un carácter le da un poder. De genio. Lo transforma de idiota a genio. Claro, transforma esa teoría en un capital simbólico muy fuerte que no se puede discutir. Entonces siempre hay que estar muy atento a la reacción de los contemporáneos, ¿no? Al surgimiento de estas ideas. Claro. Y si encima es filántropo, ya tiene el beneplácito de todos. Iru, si te puedes ir, para mí esto es clave también. Quería llegar a la parte de Edelstein No, para justificar la teoría de este directo, maestro. No, pero haceme esto lo último que yo. Sí, para mí, no, dale. No sé si. Andate a la página 18 que habla de.